Bueno, vamos a continuar entonces, como dijimos en la audiencia, con la producción de la prueba confesional. La confesión es una declaración emitida por cualquiera de las partes acerca de la verdad de los hechos, controvertidos y conducentes, como dice acá esta parte de este dibujo. Controvertidos, o sea, aquellos hechos donde hay discusión entre las partes o aquellos en los cuales, respecto de los cuales las partes no se han puesto de acuerdo. Y conducentes, esto es, relevantes para la solución del litigio, la solución del caso. Que justamente acá está la normativa referida, artículo 359 y 360, inciso tercero del Código Procesal. Bien, tales hechos controvertidos y conducentes deben estar referidos a hechos pasados. Esto es así porque si hablamos de hechos presentes nos estamos remitiendo al caso, por ejemplo, de la prueba pericial o bien a una prueba documental, es decir, a un documento que se realice durante el transcurso del proceso. A su vez, tales hechos deben referirse a una actuación personal del absolvente, como dice el artículo 411, esto es, hechos realizados por quien declara o que han, es decir, que han pasado por él mismo o de los cuales él tiene conocimiento personal. Y, a su vez, finalmente, como último requisito que tiene que ver con el concepto y objeto de este medio de prueba, tal declaración, mejor dicho, los hechos que son objeto de esa declaración, deben ser desfavorables a quien declara, denominado absolvente, y favorables al ponente, es decir, a quien pone el pliego de posiciones. La prueba confesional es una categoría de testimonio que está en función de los hechos representados, según nos explicaba Carneluti, como dije también al comenzar esta exposición. Calamandrei la consideraba reina de las pruebas, pero en verdad que esto ha caído bastante en desuso porque se ha convertido en un tecnicismo cada vez más estricto. En definitiva, Davis Echandía, aquel jurista colombiano, nos destaca que lo rescatable y central de la prueba confesional es que constituya un acto de voluntad consciente por parte de aquel que presta la declaración. Bien, ¿cuáles son los requisitos subjetivos en lo que hace a la admisibilidad de este medio de prueba? Esto es, debe reunir aquel que presta declaración la calidad de parte, esto es, la calidad procesal suficiente para realizar actos procesales válidos. A su vez, en función de esto, podemos delimitar o establecer limitaciones acerca de los sujetos, desde el punto de vista subjetivo, ya que los menores de 21 años no pueden prestar declaración, salvo mediante padre o tutor. Los menores adultos pueden hacerlo con autorización judicial o bien también con, digamos, venia judicial, es decir, o del padre o tutor. Y tampoco pueden hacerlo los dementes y tampoco aquellos sordomudos que no se saben dar a entender por escrito, como tampoco los penados del artículo 12 del Código Penal, es decir, con condenas mayores a 3 años. La absolución de posiciones, que así se denomina en definitiva, si bien la confesión es un medio de prueba, absolución de posiciones es la declaración en sí misma, y así se denomina cuando tal declaración está realizada en el contexto de un proceso bajo juramento o promesa de decir verdad, frente a un interrogatorio cumplido o formulado por escrito y en el contexto de la normativa procesal. Esta absolución de posiciones o confesional debe ser, dentro de las características fundamentales, realizada en forma, como dije, judicial, verbal, y también debe ser provocada.
es decir, provocada en el proceso a través del instrumento necesario, que es el pliego de posiciones. Finalmente, como una cuestión introductoria, vamos a señalar los requisitos de lugar, tiempo y forma relativos a este medio probatorio que están enunciados en el 409 del Código Procesal. Así, en cuanto a la forma de citación, esta debe realizarse por cédula. Dicha cédula debe diligenciarse al menos con 3 días de anticipación, 3 días hábiles de anticipación, excluyendo, por supuesto, el día de la notificación y el día de la realización del acto. Puede reducirse tal plazo a un día, en cuyo caso esa disposición o resolución judicial debe estar transcripta en la cédula de notificación, con la advertencia o el apercibimiento a aquel que se notifica, que en definitiva es, como dijimos, el absolvente, que en caso de no concurrir podrá ser tenido por confeso, es decir, como rebelde. Se le produciría en su caso lo que se denomina la ficta confesio. A su vez, quien concurra a la audiencia solo tiene el deber o la carga de esperar tan solo 30 minutos una vez que fue designada la audiencia para el día y hora en que fue designada. De lo contrario, podrá dejar constancia en el libro de asistencia y luego retirarse, sin haber incumplido con esto ninguna carga procesal. En lo que hace al lugar en que debe realizarse esta prueba, por supuesto, es la sede del juzgado, siempre que el absolvente, es decir, quien debe prestar declaración, se domicilie en el radio de 300 kilómetros desde la sede del juzgado. Más allá de esa distancia, deberá prestar declaración ante el juez que corresponde en turno por competencia territorial. También debe aclararse que, como se trata este medio probatorio es de carácter personal, no puede sustituirse su declaración, la declaración del interesado, no puede ser sustituida por ningún apoderado, salvo, en los términos del artículo 405, cuando se trata de hechos por los cuales debe confesar aquel que realizó una gestión en lugar de la parte, o cuando se trata de un representante legal, en cuyo caso puede asignar o designar a su vez a un tercero que lo haga en su lugar, siempre que ese tercero designado cuente con facultades suficientes para obligar a la entidad representada. Por eso muchas veces en este tipo de audiencias no se realiza o no se cumple este acto cuando se presenta, por ejemplo, un abogado con un simple poder, pero que no alcanza porque no tiene suficientes facultades para obligar. Sí representar, pero no para obligar al absolvente. Y, como digo, es de carácter personal y esto determina a su vez una pequeña situación en lo que hace al lugar de notificación, porque aquel que actúa por derecho propio debe ser notificado en el domicilio constituido. ¿Por qué? Porque ha constituido precisamente, ha fijado un domicilio en el proceso donde deben realizarse las notificaciones. En cambio, cuando se trata de una notificación, de aquel que actúa por apoderado, este acto, es decir, la prueba, mejor dicho, confesional, debe producirse ante su domicilio, ante el juez competente de su domicilio. Esto es el domicilio real. Entonces, quien actúa por apoderado, salvo que en alguna oportunidad procesal haya constituido domicilio en el proceso, en otras palabras, si aquel que actúa por apoderado lo viene haciendo, realizando desde que comenzó el proceso, su declaración debe prestarla ante el juez de su domicilio real. Si en cambio actúa por derecho propio, es decir, ha constituido domicilio en el proceso, debe prestarla ante el juez donde tramita la causa. Bueno, realizadas estas aclaraciones, finalmente voy a señalar lo que hace a la forma de presentación del pliego. El pliego de posiciones debe presentarse hasta media hora antes de comenzar la audiencia. Esta formalidad, esta estrictez, tiene que ver con lo hace y de su declaración se hace una síntesis que se vuelca en un acta.
Y también vamos a ver aquí una diferencia importante cuando vemos qué ocurre en la justicia norteamericana, donde el juez realmente no alcanza a ser un director del proceso como se lo comprende en nuestro medio. Es decir, el juez en nuestro medio suele tener, el juez o quien lo represente en la audiencia, un rol más activo en lo que hace a la dinámica de interrogación del testigo, a la forma en que se lleva la audiencia adelante. Quizás esencialmente la forma de llevar la audiencia, por supuesto, en Estados Unidos también, que es un sistema distinto, lo hace el juez, pero sin embargo es el juez en Estados Unidos va dirigiendo la audiencia casi como como se dirige el tránsito, digamos, no tiene una injerencia activa, no suele llegar hasta el fondo de la cuestión, sino que se limita a escuchar lo que las partes, o en su caso los testigos, quieren declarar. Pero vamos a ver también acá una diferencia importante, porque en la audiencia anterior vimos la declaración de las partes, denominada como prueba confesional e instrumentada a través del pliego de posiciones. Acá, en cambio, tenemos que la prueba testimonial, caracterizada, como digo, por el deber de comparecer y decir verdad del testigo, puede ser prestada a través de un instrumento que puede ser escrito, que es el interrogatorio, o puede ser oral. Bueno, vamos a comenzar con esta audiencia, con esa salvedad que recién dije, de que usualmente no es el juez quien la toma, sino que está delegada en el secretario. Vamos a pedirle a cada audiencista que haga pasar a la testigo Córdoba, que ha ofrecido la parte demandada. Puede tomar asiento, por favor. ¿Me permitiría su documento, por favor? Inmediatamente tenemos que decir que el documento resulta indispensable para poder identificar a la persona que se tiene adelante para prestar declaración. Podría ser el documento, sabemos que el documento nacional de identidad es en realidad de forma estricta el único que acredita identidad ante organismos públicos, pero aunque sea mientras tenga una cédula de identidad es suficiente para entender que está acreditado, y además se le hacen otras preguntas supletorias para que recibir la declaración del testigo. Nosotros vamos a seguidamente formular aquel interrogatorio preliminar que yo me refería, porque también es conocido como generales de la ley, el interrogatorio preliminar, generales de la ley. Recién dije que tiende a establecer justamente la idoneidad del testigo, y además vamos a ver que son preguntas que se le va a formular a la testigo, que son de carácter general. Esto quiere decir que a todo el mundo que declare como testigo se le formula. Bueno, usted está bajo juramento de decir verdad, le dio la testigo Lucila Córdoba, y entonces esta interrogación que vamos a hacer es: ¿cuál es su nombre, estado, profesión y domicilio? Mi nombre es Lucila Inés Córdoba, mi estado es soltera, mi domicilio en la calle de Uruguay 552 de Becar, provincia de Buenos Aires, y soy estudiante. Muy bien. ¿Usted es pariente de alguna de las partes en este juicio? En este caso, el actor se llama el señor Lettieri, la demandada la señorita Jones, y hay un tercero citado que es el señor Rossi. Si es que usted, digamos, conoce a alguna de las partes, en un sentido, mejor dicho, si tiene consanguinidad o afinidad respecto de ellas. No conozco a ninguna de las partes. ¿Podría decir si tiene algún interés directo o indirecto en el pleito? Esto quiere decir, en términos reales, un no, esperar cobrar o no como consecuencia del resultado del juicio, sino más bien si piensa beneficiar a alguna de las partes con su declaración. No tengo interés en ninguna de las partes.
¿Podría usted decir si es amiga íntima o enemiga de alguna de las partes? No soy amiga íntima ni enemiga de ninguna de las partes. Finalmente, si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro tipo de relación con ellos. No tengo ningún tipo de relación con los litigantes. Bien, todo esto se asienta en el acta, en realidad sintéticamente, si le comprenden o no las generalidades de la ley. Aunque le comprendieran las generalidades de la ley, supongamos que le hubiera dicho, sí, soy amigo íntimo del actor o del demandado, o sí, me debe el actor tantos pesos en un juicio, así, describiéndolo. Estas circunstancias no impiden la recepción de la declaración del testigo. Es decir, antes existía lo que se denominaba tacha de testigos, la posibilidad que cualquiera de las partes tenía de pedirle al juez si es que el testigo que estaba declarando estaba incurso, es decir, le correspondían alguna de estas, digamos, hipótesis de preguntas de las generalidades de la ley, permitía plantearle al juez que lo excluya, es decir, que realmente lo tacha al testigo para que no se reciba su declaración. Esto ha cambiado absolutamente y entonces tenemos los testigos excluidos que me refería y tenemos la otra posibilidad de que aun cuando le comprendieran, digamos, alguna de las generalidades de la ley, como dije yo, amigo íntimo, algún ser acreedor, deudor o enemigo, nada de esto en realidad lo excluye su declaración. Se debe recibir su declaración y luego, en el momento de la sentencia, el juez deberá valorar cuál es el alcance que ha tenido ese aspecto que declaró como comprendido en la generalidad de la ley. Es decir, en qué medida, aún cuando sea amiga íntima de alguna de las partes, no le impide esto decir la verdad. Por tal motivo es que debe recibirse siempre la declaración del testigo. Vamos, una vez que hemos cumplido con estas denominadas generalidades de la ley, a continuar con el interrogatorio, que en este caso la testigo Córdoba ha sido ofrecido por la parte demandada. Doctor Del Blanco, usted lo ha ofrecido, a ver si puede, ya que no puntualizó, ¿qué puede declarar? Le vamos a hacer las preguntas in voce. Para que jure como es cierto, que indique... Perdón, entonces indicativa... no, ya perdón, prestó juramento. ya prestó juramento. Para que diga el testigo si sabe y le consta e indique los motivos por los cuales declara el día de la fecha. Yo presencié un accidente ocurrido entre la calle Paraná y Tucumán, por eso presto declaración. Perdón, quiero que haga el testigo que no puede mirar ni al abogado, ni a ningún abogado ni a ninguna de las partes. Solamente puede dirigirse a aquel que, si no es mi caso, sea el secretario, digamos, que va llevando la audiencia, ¿no es cierto? Porque sabemos que se pueden transmitir algunas señas relativas a la declaración. Para que indique el lugar de ocurrencia del mismo. Entre las calles Paraná y Tucumán, específicamente en la calle Tucumán con dirección a la calle Callao. Para que indique las condiciones climáticas al momento del suceso. Era un día normal y las condiciones climáticas eran las normales. Para que describa cómo ocurrió el siniestro mencionado. Yo estaba en un kiosco ahí en la calle Tucumán y sentí un golpe fuerte y por eso fue que dirigí la mirada para ese lugar y vi que un automóvil marca Ford colisionaba con otro automóvil. Para que indique qué tipo de señalización regulaba el tránsito vehicular en el lugar. Hay semáforos en ese lugar. Para que indique si pudo
¿Puede dar usted la razón de sus dichos? ¿Cómo sabe usted, digamos, todos estos hechos? ¿Ha tomado conocimiento de qué forma dijo? Que no quedó muy claro. Yo trabajo en un kiosco que está ubicado entre las calles Paraná y Tucumán y tengo vista directa a la calle, por eso es que presencié el accidente. Para que indique si pudo ver él mismo al momento del accidente. No me queda claro. Si podría usted aclarar un poco más la pregunta que no... Sí. Usted, en la pregunta 7, se le preguntó para que indique qué tipo de señalización regulaba el tránsito vehicular en el lugar. Y usted respondió. Ahora en la 8 le estamos preguntando para que indique si pudo ver él mismo al momento del accidente. Me estoy refiriendo al semáforo. Sí, pude ver el semáforo y tenía luz verde para el auto que colisionó al otro, específicamente el auto marca Ford. Para que diga el testigo si el accidente se debió al gran congestionamiento de tránsito existente. Me opongo, doctor. Esta parte, la parte actual, se opone. Bien. ¿Quiere fundamentar su posición, doctor? Sí, le hacemos salir al testigo, doctor. Bien. ¿Puede retirar un minuto? Sí, doctor. Sí, el fundamento es que la pregunta formulada por la parte demandada es indicativa y le sugiere al testigo la respuesta. Le pido que en tal caso la reformule. Vamos a correr traslado de la oposición a quien ha sostenido la pregunta en forma inicial, es decir, la demandada. Mantengo la pregunta 9 y le pido a su señoría que resuelva la cuestión. Bueno, aquí va entonces a reformularse la pregunta que vamos a preguntar a la testigo si existía congestionamiento de tránsito, porque la pregunta era si el accidente se debió al gran congestionamiento de tránsito, es indicativa, y entre las formas, las preguntas nunca pueden sugerir la respuesta. En esto observamos absolutamente lo contrario de lo que ocurría con la prueba confesional, que tenía que ser afirmativa, ¿cierto? Decíamos, afirmativa y afirmar la existencia o la existencia de un hecho. Acá es lo contrario, no pueden sugerir la respuesta. Por eso es que la vamos a reformular en la forma que yo acabo de aclarar. Pero, ¿qué pasa? El testigo nunca puede presenciar estas situaciones incidentales dentro de la audiencia, porque puede captar algún fundamento de la posición que se está planteando y luego tomarlo como propio para formular una negativa a responder, por ejemplo. Así que ahora vamos a continuar con la audiencia. Bueno, la pregunta es para que diga si había un congestionamiento de tránsito al momento de producirse el accidente. No había congestionamiento. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más que...? Sí, tengo bueno, voy a seguir preguntando. Para que diga si el automóvil Dodge del tercero citado cruzó con luz roja. También me voy a poner, doctor. ¿Puede retirarse un minuto? Arriba. Yo le pido al juez que resuelva. Mantengo la pregunta. Bueno, yo voy a pedir imposición de costa, doctor, con la resolución. Doctor, si usted mantiene la pregunta, voy a tener que resolver la cuestión y por lo que el testigo dijo, que si mal no recuerdo venía circulando con semáforo, venía habilitado el Ford,
tarea respondida, así que yo tendría que hacer, en ese caso, como es el incidente, doctor, voy a tener que determinar la imposición de costas probablemente. No sé si va a insistir con la pregunta. Bueno, en ese caso la decís. Bueno. Bueno, la primera pregunta es para que termine de aclarar la testigo cómo fue esta mecánica del accidente, cómo termina el accidente, si puede seguir aclarando. Porque la testigo indica que se escucha el impacto y ¿qué más ve? Después del impacto usted dirige la mirada y ¿qué más ve? ¿Cómo termina ese vehículo que cruza el semáforo? El vehículo marca Ford choca con otro auto que está adelante. Y a su vez al vehículo marca Ford lo choca otro auto de atrás. Bien, voy a hacer una pregunta acá de oficio, porque el juez puede hacerlo. Quiero preguntarle cómo se encontraba el vehículo Fiat, ¿no es cierto? O sea, el Ford choca con un vehículo Fiat. Bueno, ¿en qué posición se encontraba ese vehículo Fiat? Si estaba circulando o no. Estaba estacionado, por lo que me acuerdo. Bien. Esta parte no tiene más preguntas, doctor. Bueno, doctor, ¿usted alguna pregunta? Bueno, muy bien. Se puede retirar, pero permanezca acá cerca de la sala. Y dígale al... No, perdón, está bien. A ver si puede llamar al testigo Yasti, por favor. ¿Podría permitirme por favor su documento? Muy bien. ¿Puede usted decir su nombre, edad, estado, profesión y domicilio? Me llamo Marcelo Chasqui, vivo en la avenida Libertador en 1950, en Olivos, soy de profesión, soy abogado y tengo 23 años. Bien. Quiero aclararle que usted se encuentra bajo juramento de decir verdad, así que está obligado a decir toda la verdad. Se trata de un testigo ofrecido por el tercero citado, el señor Rossi. Diga usted si es pariente por consanguinidad o afinidad, si tiene un parentesco por su esposa o suyo de sangre, digamos, con alguna de las partes, el señor Lettieri, el señor Rossi, la señorita Jones. No, no lo tengo. Puede decir si tiene usted un interés directo en el juicio, algún interés particular en el sentido de estar beneficiado con el resultado del juicio o piensa beneficiarse con algún resultado en el proceso, con su declaración. No tengo ese tipo de intereses. Si es, puede decir, amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. No lo soy. Si es dependiente, acreedor, deudor de alguna de ellas. No lo soy. Bien, entonces vamos a superar el interrogatorio preliminar o general de la ley a pasar al interrogatorio que debió a vos, va a ser el doctor Merodio por el tercero citado. Sí. Le voy a preguntar al testigo si sabe o cómo ha tomado conocimiento de la presente audiencia y a qué efecto. Sí, el día 22 de febrero me encontraba paseando mi perro por la calle Paraná, donde pude apreciar un accidente de tránsito. ¿Podría relatarlo cómo ocurrió el accidente? Yo lo que pude observar de mi posición fue que un automotor marca Dodge embistió a un automóvil marca Ford con denegación de una luz que tenía luz verde. ¿Podría aclarar cuál de los vehículos tenía luz verde? El automóvil Dodge. Para mí sería suficiente. Bien. ¿Usted, doctor, alguna pregunta? Sí.
Para que diga el testigo si antes de ingresar al tribunal se reunió con el tercero citado. Me voy a poner, doctor. Quiero que salga el testigo. Bueno. Me voy a poner a la pregunta que le quiere formular al doctor porque no hace a la cuestión que debe relatar el testigo, que es los hechos que percibió por sus sentidos. Yo la mantengo, doctor. Bueno, este tipo de preguntas suelen plantearse en la audiencia cuando aparecen aspectos que son contradictorios entre los testigos. Entonces es usual que se busquen una forma de a veces llegar a la verdad o a veces ejercer algún tipo de presión para que descalificar, digamos, tendiente a descalificar al testigo, mejor dicho, la declaración del testigo, en definitiva, que no es favorable a quien plantea esta cuestión. Fijémonos que aquí, y es porque es realmente usual que el abogado, cuando cita a un testigo, también escuche su declaración, y esto no es una cuestión que afecte a la ética profesional. Escuchar la declaración del testigo antes de la audiencia. Porque si alguien ofrece a un testigo, el abogado es lógico que escuche su declaración, que además puede ser contraria a los propios intereses de su defendido. Entonces, si partimos de la base que una vez que el testigo se sienta, presta declaración y declara, su declaración queda incorporada al proceso, por el principio de adquisición procesal, queda ya incorporado al proceso, no puede, si te favorece a su defendido, el abogado decir o pedirle al juez o a quien tome la audiencia que deje sin efecto, que tache su declaración y que desiste. Ya sería tarde para desistir. Por eso digo que es normal y es lógico que quien defiende o ejerce el derecho de defensa lo haga íntegramente y escuche la versión del testigo antes de prestar la audiencia. Puede ser esta una cuestión que puede derivar eventualmente en algún otro tipo de acción, así que yo normalmente estas preguntas de esta naturaleza se reciben en las audiencias. Así que vamos a hacer pasar al testigo para escuchar su declaración. Bueno, señor Chasqui, la pregunta es entonces, ¿sí puede repetirla, doctor? Sí. Si antes de entrar a esta audiencia usted se reunió con el tercero citado. No tuve ningún tipo de encuentro con usted. Bueno, No más preguntas. no más preguntas. No más preguntas. Bueno, hay, a propósito de esta última pequeña incidencia que se realizó en la audiencia, yo decía que puede derivar en algún otro tipo de situación. Normalmente tenemos que decir puntualmente que se refiere al artículo 449 del Código, que se refiere al falso testimonio u otro delito. ¿Qué nos dice esta norma? Que si la declaración ofrecida, ofrecida por sí indicios graves o circunstancias que determinaran o pudieran derivar en la comisión de delitos por parte del declarante, entonces el juez podrá decretar la detención del presunto culpable y remitirlo a disposición del juez competente, comúnmente denominado como falso testimonio. Es realmente muy difícil hablar de indicios graves cuando un testigo presta declaración, porque tiene que ser algo realmente muy evidente para afirmar que el testigo ha mentido. Por tanto, también muchas veces se pide un testimonio de la declaración del testigo que se considera falsa y se la hace girar a la justicia penal para que se instruya justamente la eventual comisión de este delito. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ocurre con esta situación? Ocurre que
en países, sobre todo de carácter anglosajón, donde todo el andamiaje del valor de lo que es un proceso se sustenta esencialmente en la verdad de la declaración, de los dichos de las partes y de los testigos. Si falla este aspecto, como una estantería ocurre que se cae. Entonces, no se puede permitir que este aspecto falle, y por eso es realmente gravísima la sanción penal que le puede caber a una persona por el solo hecho de faltar a la verdad, de decir mentiras, inclusive por ingresar, pasar la aduana y prestar una declaración que no es una jurada, que no es real. A ese punto llega el valor que se le da a la declaración. No ocurre esto en la realidad entre nosotros, porque siguiendo la idea, si ese testigo, esa declaración de la cual se hizo un testimonio y fue girada a la justicia de instrucción, se realiza un sumario penal, normalmente la óptica es distinta de apreciación de los hechos. Ahí ocurre justamente, acá en nuestro país, que normalmente para hablar de falso testimonio tiene que ocurrir que la declaración del testigo, en este caso por el Chasqui, tiene que haber sido falsa, y que además no alcanza con eso. La realidad es que además el juez civil que vaya a declarar, que vaya a dictar la sentencia, tiene que haber sustentado como un elemento fundamental para establecer la responsabilidad en este caso en la declaración del testigo Chasqui. Si no lo hubiera considerado como un elemento central, no podríamos afirmar que hay falso testimonio, y esto en consecuencia nos lleva a considerar que el juez penal no podría resolver esta cuestión de si hay o no falso testimonio hasta tanto se decida en definitiva lo que ocurra en este proceso civil. Bueno, creo que aquí damos por finalizado este trámite de juicio del proceso en lo que tiene que ver, como dijimos, la oralidad actuada en el proceso.